Ok, bueno, estamos aquí ya este martes 6 de diciembre de este 2022, discipulado de Efesios 4:23. Último discipulado de este año, ¿ah? Porque ya vamos a parar hoy. Ya dentro de 8 días es 13, ya empiezan ya a tener una serie de compromisos ahí. Entonces, vamos a despedir hoy el discipulado. Bueno, un año que no sé cómo hayan considerado ustedes el año, creo que ha sido un año bastante bueno, desde el punto de vista espiritual, creo que hemos podido reunirnos, nos hemos mantenido un grupito ahí firme, la iglesia se ha sostenido, se ha mantenido, ha crecido. Eh, el tema de la iglesia es curioso porque, por ejemplo, uno ahora, yo de todas formas al final del culto siempre tengo que entregar una lista ahí al centro comercial porque eso es algo que se quedó ahí, ¿no? No sé, me lo siguen pidiendo y bueno, me toca a mí ponerme al final del culto, ver quién fue y quién no fue para pasar una lista ahí. Y es curioso, pero por ejemplo los que conocen la iglesia ya de cómo hemos venido evolucionando, ustedes saben que hubo tiempos en que éramos 20, 25, 30, 40. Hoy por hoy en la iglesia, si llegan menos de 70 personas, ya se dice uno que está vacía, ¿no? Es algo curioso, pero bueno, es una bendición de Dios. Ahora, no quiere decir que porque haya gente estemos bien, hay muchas cosas que mejorar, pero bueno, por lo menos mientras llegue la gente es porque hay gente que quiere, y no estamos engañando a nadie, ni mucho menos, no estamos hablando cosas como para contentar a nadie. Pero bueno, gracias a Dios, son cosas que agradecer. Pero bueno, los inventarios después los hacemos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Hoy en honor a la transparencia, realmente no preparé material. Sí traigo un tema que quiero que lo discutamos, que lo compartamos, que opinemos, que lo que cada uno piensa de ese tema en particular y cómo lo vive, ¿no? Pero bueno, ahorita les digo de qué vamos a hablar. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Regálanos una oración, Karen, por favor. Claro, sí, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos una noche más estar acá reunidos, de disponernos al 100% para conocer más de tu palabra, palabra que nos pueda ayudar a esos tiempos difíciles, de podernos mantener firmes en esta carrera, que podamos anhelar estar un día contigo y podernos mantener en la sana doctrina, que para eso estamos acá reunidos. Gracias, Dios, por cada uno de los que se encuentran acá. Bendícelos, que también abran sus mentecitas a todo lo que vamos a ver el día de hoy y que también sea de práctica en cada uno de nuestros caminar. Y todo te lo ponemos en tus manos. Gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, Karen. Amén. Bueno, ustedes saben que cuando arranca el mes de diciembre, bueno, inclusive antes de que arranque el mes de diciembre, digamos, en temas que no tienen nada que ver con Dios, pongámoslo así, o en la parte natural, siempre comienzan a surgir una serie de preguntas en el ambiente y recomendaciones y todo. Por ejemplo, saliéndonos del tema de Dios, ¿cuál es la información que comienza a manejarse en estos días en cuanto a preguntas, recomendaciones, cosas? ¿Cuál dirían ustedes que es? O sea, saliéndonos obviamente de temas espirituales, ¿no? En lo natural. ¿Qué es lo que Dinero, predomina? el dinero y las estafas. Cuidar el El, dir- animal. el dinero, las estafas. De hecho, hoy vi el celular mío, había como 4 llamadas perdidas de un número. Yo decía, ¿qué será esa vaina? A mí me gusta meterme a internet porque uno pone teléfono tal y a ver qué hay ahí, ¿no? A veces se abren foros en torno a teléfonos que la gente denuncia, ¿no? Decía, mucho cuidado con ese número, eso es una estafa que lo llaman a ofrecerle seguros a uno del BAC y una insistencia. Bueno, no sé, no me volvieron a llamar, entonces no. Entonces, eso es lo que predomina, ¿cierto? Cuidado, cuídese el aguinaldo, las 10 recomendaciones para que cuide el aguinaldo. Le llegan a uno mensajes que en los 11 meses del año no le llegan nunca de un banco y en este mes le llegan abra certificados, invierta aquí, invierta allá, saque la póliza aquí y el resto del año lo ignoran a uno como usuario, ¿no? O sea, realmente es algo bien curioso. Pero bueno, eso es lo normal.
Pero pasemos a lo que nos concierne, que es la parte espiritual, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que cuando empieza el mes de diciembre siempre surgen? O sea, ¿cuáles son las que usted, ya hablando obviamente de temas que tienen que ver con Dios? Que si los cristianos debemos celebrar la Navidad. Exacto, esa es una. ¿Qué más? ¿Cuándo nació Jesucristo también? Ajá. ¿Qué más? El arbolito de Navidad. Sí, sí, todos esos temas que tienen que ver con la Navidad surgen, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Que si el cristiano debe celebrar la Navidad o no, que si la Navidad es pagana o no, que si la Navidad se menciona en la Biblia sí o no, que si Dios prohíbe la Navidad sí o no, que si uno peca ah, poniendo un árbol en su casa. Bueno, hay una cantidad de preguntas, cantidad de La fiesta de la información. empresa también. Esa sí no me la toque, Milton. Ah, mentira. Sí, bueno, la fiesta de la empresa que también entra ahí, porque bueno, casi que todo el año se prepara y ese es el tiempo de las fiestas de las famosas empresas cuando las relaciones de pareja se tensionan. Algunas, ¿no? No todas, porque no todas las fiestas de las empresas son iguales. Hay empresas que hacen actividades muy sanas. Por ejemplo, yo el viernes pasado estuve en la actividad de la empresa que nos llevaron a una finca por allá eso era de Sabanilla para arriba, no sé. Ir a tomarse fotos ahí con unas gallinas, con un burro ahí, ¿me entiende? El clima muy sano, un frío increíble que yo no llevé suéter ni nada de eso. Y bueno, unas pizzas ahí, comerse una pizza, jugar Jenga, jugar uno, contar, reírse y ya. O sea, eso no. Entonces, hay de actividades a actividades también, ¿no? O sea, hay de fiestas a fiestas, como diría uno. Pero bueno, sí, puede ser también, Milton, un tema que siempre sale ahí. ¿Debe el cristiano ir a las actividades de la empresa? Si son en una finca con burros, gallinas y sí. Pero bueno, pero bueno, Chocolatito ahí. pero quería que habláramos en torno a este tema de la famosa Navidad, ¿no? O sea, ¿qué saben ustedes de la Navidad? ¿Qué entienden por ese tema? O sea, porque es una pregunta que sale siempre, ¿no? La vez pasada me la hicieron y sobre todo la gente que apenas está empezando en el cristianismo y está saliendo del catolicismo, es como la primer barrera que uno se enfrenta, ¿no? O sea, pastor, y eso hay que celebrarlo, se celebra sí o no, puedo sacar mis adornitos de Navidad, puedo hacer un árbol, sí o no, qué se puede, qué no se puede, qué piensa Portal. usted. Entonces no sale, de Las una salen todos 12, esos temas. las ¿Perdón? 12 uvas. Ah, bueno, no, eso ya es otra cosa. Que si puedo yo darle la vuelta a la manzana con la maleta, sí o no, y eso es, Ah, bueno, sí, a las 12 de la noche. entonces, ¿qué saben ustedes de la Navidad? O sea, de los orígenes de la Navidad, de dónde surge eso, ¿realmente es algo pagano o no? ¿La Biblia lo aprueba, lo desaprueba? ¿Qué piensan ustedes o qué han estudiado? Yo estuve leyendo ahora, una tarde que dije, voy a hablar con los muchachos de eso, y, y realmente hay una cantidad de posiciones, hay posiciones muy cerradas sobre la Navidad, hay posiciones no tan cerradas, en dónde se ubica uno realmente en un lado o el otro. ¿Qué piensan ustedes de todo esto, de toda esta época que ya estamos, pues, que ya arrancó prácticamente porque el ambiente navideño pues está, solo salir a la calle y ya es evidente, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué saben? ¿Qué conocen? Pastor, bueno, en el caso mío, lo poquito que he ido ahí como investigando, bueno, la Navidad es parte viene de lo que es la natividad, es decir, el nacimiento, ¿verdad? Entonces, sí, como fecha la Navidad que he investigado es que quiere referirse a un nacimiento y obviamente, bíblicamente, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue en este tiempo, ¿verdad? En Navidad, sino que por tradiciones paganas, especialmente por los romanos, es una fecha del solsticio, ¿verdad? De sus dioses. Entonces, donde hubo toda esta mezcolanza, ¿verdad? Aquel tiempo de los romanos, ¿verdad? Que empezaron a cristianizarse, por decirlo así. Y lo que estuve leyendo era que estaban perdiendo mucho poder los romanos en aquel entonces, porque cada vez mataban más cristianos y más
personas se volvían cristianas, ¿verdad? Entonces cada vez había más creyentes, más fieles, ¿verdad? Cristianos, y el pueblo romano estaba pasando por una crisis de poder y estaba perdiendo, se había dividido Roma en dos grandes gobiernos, porque ellos mismos se hacían sus traiciones y todo, y entonces otros pueblos los estaban dominando, les estaban ganando las batallas, y tras de eso, por otro lado, muchos de sus pobladores o sus romanos estaban volviendo al cristianismo. Entonces ellos, por tratar de no perder esos romanos, lo que hicieron fue como una fusión dejaron como que de estar matando a sus romanos que se estaban haciendo cristianos y empezaron como a darle esa viabilidad o esa aceptación al cristianismo para ya no matarlos más, ¿verdad? Eso después pasó con uno de los jerarcas que había en ese entonces. Y lo que pasó ahí es que entonces se dejaba como ese libre religión, ¿verdad? Entonces, bueno, usted sea cristiano, los otros siguen adorando a sus dioses, pero siempre habían esos problemas y discusiones, entonces empezaron a mezclar las fechas de ellos que tenían de sus dioses paganos y todo eso, empezaron a mezclarlas con las tradiciones cristianas, ¿verdad? Que bueno, hay que celebrar ese nacimiento y toda esa cuestión. Entonces empezó a dar esas fechas en sus orígenes, ¿verdad? Pero como una mezcolanza, ¿verdad? De la historia de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces ellos trataron como de imponer esas fechas para que los cristianos celebraran el mismo tiempo que ellos celebraban el solsticio o el nacimiento de sus dioses, ¿verdad? De la historia de sus dioses. ¿Qué Entonces, por relación ahí hay, va. Fernando? Vos que has leído, ¿qué relación hay, digamos, en qué se basa sobre todo la parte romana y todo eso? De que decir, era una festividad de solsticio. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Que bueno, toda esa parte ellos lo tomaban por la parte de que hablaban los cristianos de lo que era la luz, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el nacimiento de ese Dios que viene de una virgen, ¿verdad? Todo eso tiene que ver mucho con la historia que ellos tenían en la parte pagana. Entonces, ellos trataron como de mezclar toda esa parte, ¿verdad? Que ahí era el Dios Sol, el hijo del Dios Sol que iba a nacer o que estaban haciendo, es el que les daba el poder a ellos, ¿verdad? O lo que era la parte que viene de los griegos, toda esa tradición de pagana, y entonces a la hora de ver ellos una fuerza tan grande en el cristianismo, entonces empezaron a ver que era las escrituras, ¿verdad? De lo que es la parte bíblica de la Torá, hablaba del nacimiento o de la luz admirable, ¿verdad? Entonces, claro, ellos empezaron a hacer esa mezcolanza de lo que dice la Biblia con lo que decían sus historias o sus escritos paganos, ¿verdad? Por eso es que hacen esa combinación, pero igual nosotros siempre bueno, como familia, ahí que mi esposa está escuchando, siempre hemos estado pensando o hemos decidido que este tiempo de Navidad es un tiempo que hay que aprovecharlo, ¿verdad? Que hay que aprovecharlo y no más bien crucificarlo ni ser tan religiosos, sino que más bien es un tiempo donde las familias se reúnen y nosotros tenemos como cristianos que aprovechar este tiempo para siempre anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Eso es como la línea de nosotros. Tampoco es que uno decir, bueno, es que esa gente como tienen un arbolito, no un pasito, más bien nosotros no hemos puesto arbolito porque aquí tenemos muchos árboles, ¿verdad? Pero sí, es algo que es un tiempo que el cristiano debería aprovechar y no tanto hablar de que esto es pagano, sino que más bien aprovechar el tiempo y dar ese testimonio como cristianos a las demás personas que no lo son, ¿verdad? Ok, bueno, cierren el micrófono a Fernando, por favor. Está bien, ¿algunos de ustedes saben, digamos, obviamente, sí, ya, gracias Fernando por todo ese recorrido histórico. Digamos, algunas razones por las cuales se sabe que Jesús no nació en diciembre, por ejemplo. Digamos, no las vamos a decir todas porque son muchas, pero que hayan leído ustedes, que ustedes digan, pastores, yo me acuerdo que leí que Jesús no pudo haber nacido en diciembre por esto o por aquello. ¿Alguien sabe alguna razón de eso? Creo que nos habían explicado que en este tiempo en Israel es muy frío, que inclusive hay nieve. Entonces, sí, imagínense, ¿verdad? Nacer
a como nos enseña la palabra, que en las condiciones que el Señor nació y demás, entonces como que no concuerda. Ok. ¿Quién más? Yo, pastor, Dígalo, Marquito. que el calendario hebreo es diferente al nuestro. Empieza como a la mitad de un mes y termina en la mitad del otro mes nuestro. Soy gregoriano. Y pareciera que es como en septiembre, el nacimiento. También tiene que ver con las fiestas de ellos también. Por ahí anda el asunto también, pastor. ¿Y qué más? Básicamente. Bien. ¿Alguien más sabe alguna otra razón? Bueno, lo que Gemma dijo de que era demasiado frío, hay una razón. O sea, la Biblia lo que dice es que los pastores, ¿no? Los pastores estaban obviamente con sus rebaños ahí a la luz de la luna y todo como muy bonito y viendo las estrellas y todo. Si realmente esta época del año, en esos sitios, nadie sale a apacentar ovejas a la luz de la luna, ¿no? Por el frío tan intenso que hace, o sea, no es una época para andar en eso, o sea, para andar con las ovejas en la calle, digo, en la calle no, ahí pues al aire libre, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, recuerden o sea, por qué María y José fueron a dar a Belén? Porque ellos Por bajaron el a... censo. Por el censo. Ajá. Exacto, por el Empadronamiento, sí. censo. Entonces, imaginen ustedes, esta época de invierno es una época bien difícil. Los caminos prácticamente están taponados, hay mucha lluvia y de todo. Entonces, ¿ustedes creen que a alguien se le ocurriría hacer un censo con esas condiciones climáticas? O sea, sería un desastre. O sea, eso es como que uno quiera saber cuántas personas hay, pero haga todo lo posible para no contarlas, porque pues... Entonces, son razones aisladas que se presentan. Obviamente, si uno junta todo coincide, el calendario hebreo, el asunto de las fiestas, bueno, todo lo que uno suma todas esas cositas y se da cuenta de que realmente no es la época, que es el mismo ejercicio que hacen cuando de la muerte del Señor allá en Semana Santa, que si fue un viernes, que si fue un miércoles, bueno, todas esas cuentas que hacen. Pero bueno, el caso es que sí, Jesús no nació en diciembre, es una realidad, o sea, él no nació en diciembre. La Biblia no dice cuándo nació el Señor, y de hecho es uno de los argumentos que toman para decir que sí, que esto no debería celebrarse porque la Biblia no menciona por ningún lado cuándo nació el Señor. Y así como no menciona cuándo nació el Señor, tampoco menciona que deba celebrarse el nacimiento, ¿no? O sea, pero lo que es innegable es que el nacimiento es una realidad. O sea, Sí. eso fue algo que sucedió y la forma en la que sucedió fue tal, ¿no? Entonces, hay algunos elementos, por ejemplo, ligados a todo esto que celebramos nosotros. Por ejemplo, el asunto de poner una estrellita en el árbol. ¿Qué significa esa estrella en el árbol? De la estrella, cuando Jesús nació, nacimiento, una estrella se puso allá en lo alto y a los sabios que venían de Oriente, ellos fue la que los guió hasta ahí. Los sabios, esa es la palabra correcta, ¿no? Que uno dice que los reyes magos, pero la Biblia no habla de reyes magos, sino habla Los de sabios. unos sabios de Oriente, ¿no? Ujú. ¿Por qué uno en diciembre intercambia regalos? Por lo mismo, porque ellos le trajeron incienso, oro y mirra a Jesús. Por lo mismo, sí, porque, digamos, hubo intercambio ahí de regalos, hubo presentes y todo eso. Entonces, son costumbres. Obviamente, usted dirá, bueno, pero entonces sí es bíblico, pastor. No, no, no. Pues lo que pasa es que se toman como referencias y realmente no hay que negarlo. O sea, la Navidad y todo lo que encierra son tradiciones humanas, ¿no? Son tradiciones de hombres. Realmente esa es una realidad, ¿no? Pero como decía Fernando ahora, es una época que se presta para muchas cosas, ¿no? O sea como sea, sea como sea, independiente de lo que sea, pasa en la Navidad, pasa en Semana Santa, hay un tema central, ¿no? O sea, todo lo que uno haga gira alrededor de la Navidad y la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Entonces, el nombre de Jesús, sea como sea, independiente de lo que sea, es mencionado, se tiene presente, hay ese ambiente, aunque sea por un mes y medio, lo que sea, el cristianismo que muchos tenemos se reafirma, se fortalece, nos hace sentir orgullosos de ser cristianos, y el que no lo es tanto, pues por lo menos de ese cristianismo algo sale, ¿no? Entonces, como que no hay
esa cohibición o no sé si llamarle vergüenza que puede existir en otros meses del año a decir en estas épocas, wow, yo soy cristiano, o sea, y el nacimiento de Jesús y todo ese rollo, ¿no? Entonces, el tema de la Navidad, pues dejarlo claro, nada más, sí, tiene sus orígenes paganos y todo eso, es una época única a nivel mundial, es una época donde, creo que lo comenté alguna vez ahí en la iglesia, donde se afloran los sentimientos, donde todo el mundo se le despierta ese sentido de ayudar, de colaborar, de compartir, de visitar. Entonces, es un momento y un espacio casi que ideal como para que uno haga énfasis en la importancia, no de la fecha ni todo este asunto que sabemos que tiene un origen pagano, sino del evento como tal, de que Jesús vino al mundo realmente y para qué vino. Sí hacer énfasis de que Él no es que viene a nacer y que, como dicen en algunos lados, deje que Jesús nazca en sus corazones, ¿no? O sea, el Señor ya nació hace mucho tiempo y ya ni siquiera es niño tampoco, ya el niño Dios y todo eso ya nada que ver, ¿no? O sea, Él nació, ya creció, murió, resucitó y ahora la oportunidad que tenemos es conmemorando ese evento tan importante que se dio, es que la gente pues nazca de nuevo, ¿no? O sea, llevarles el evangelio y que conozcan más de lo que el Señor vino a hacer, ¿no? Ese digamos que en términos generales es como el sentido de las fiestas, ¿no? Es un sentido de compartir, o sea, esa es la palabra, diría yo, compartir, ¿no? Bueno, lo de los pasitos, pues obviamente sí, no es tanto, aunque yo me acuerdo, nosotros éramos cristianos, Milena, ¿no? A veces en diciembre nos íbamos siempre para la playa y andábamos con un pasito para arriba y para abajo. Porque nosotros venimos de una tradición que, bueno, católica, pero católica colombiana, ¿no? La tradición católica de allá en Colombia, en algunos países de allá, es que desde el 16 de diciembre hasta el 24 se celebra la novena de aguinaldos. Entonces hay una novena, obviamente se llama novena porque son 9 días, el 16, 17 hasta el 24. Entonces está estructurada, dice día 1, oración de todos los días, oración de San José, oración a la Virgen, oración al niño Jesús, y después se cantan los gozos con chilindrines, que uno las hacía con tapitas de gaseosa, ¿no? O sea, una aplastada las tapas, un hueco en el medio de la tapa, las amarraba con un alambre y era y eso sonaba, ¿no? Entonces, lo mismo, hacían novenas, se hacen novenas en cada casa donde hay un pasito, porque a los niños les dan dulces y después uno reclama su dulce y va para la otra casa, otra novena, porque allá le dan otro más dulce, ¿no? Entonces, son tradiciones que uno las trae y todo eso y se disfrutan, ¿no? Obviamente son tradiciones totalmente católicas. Pero sí, lo de los pasitos ya es diferente. ¿Por qué? Porque pues uno ya involucra imágenes como tales, aunque no crean que uno a veces va a algunos sitios donde el punto de atracción es algún pasito gigantesco, algo muy elaborado y bueno, o sea, no, yo no sé, yo en lo personal a veces disfruto de las artesanías, de las manualidades y de lo que la gente se esfuerza. Por ejemplo, una vez nosotros en Semana Santa nos fuimos para Cartago a buscar es que las aguas termales por allá ¿dónde era? En Orosi creo que era. Bueno, eso estaba lleno. Al final de regreso pasamos por ahí por Taras y ahí en la cancha, en la iglesia católica en Taras, ahí todos los años en Semana Santa hacen todo un cuadro en vivo del Calvario. No sé si ustedes alguna vez han ido ahí. Sí. Hacen toda una representación viva del Calvario, los soldados romanos, y las cruces y todo eso. Wow, eso se veía tan espectacular y yo me tomé más de una foto ahí con más de un soldado romano. Entonces, ¿pero por qué? O sea, es como, digamos, lo que la gente le pone el empeño y todo eso. Pero bueno, no es entrar tampoco en idolatría, ni mucho menos. Pero bueno, volvamos al tema de la Navidad. Eh, Todos tenemos formas diferentes de celebrar, de compartir. ¿Qué hacen ustedes? O sea, ¿qué generalmente hacen en Navidad a nivel familiar y todo eso? Pastor, antes de que respondan, también es como la intencionalidad de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, que sacamos el árbol y los chicos lo arman y todo y para poner algún regalo. Entonces, es tanto la intencionalidad de cómo lo está haciendo uno, esa celebración, pienso yo también. Sí, definitivamente. Es un momento, como hablamos ahora, es un momento de compartir. Nosotros por lo menos este año no sacamos nada porque como nos vamos, pues ¿para qué vamos a adornar aquí? Pero nosotros todos los años es una actividad familiar, de sacar las cosas y volver
a enderezar ese árbol que ya tiene como 5 mundiales de fútbol. Pastor, Entonces, pastor, sí, Ya señor. no aguanta el cometa. van para Colombia. Sí, señor. Ve a ver si no vuelven, ¿verdad? ¿Por qué? No, yo digo, cuidado, no vuelven. Ah, yo pensé que quería que nos quedaran por allá. Pero bueno, qué hacen ustedes? A ver, qué más practican? Lo que decía Mirela, la intencionalidad es muy buena. Vean, les voy a contar una anécdota. Nosotros teníamos una familia ahí en la iglesia que viera qué problema teníamos los diciembre, porque cada vez que, antes porque éramos muy poquitos niños, para comprarles un detallito a los chicos y no, es que mi hija, nosotros no celebramos la Navidad, y Dios guarde de pronto que darle una tarjetita que llevara algún reno o algún Papá Noel o algo así, porque uy, no era como quien dice, apártate Satanás, ¿no? O sea, cosas de esas, ¿no? O sea, hoy en día, bueno, lo último que vi yo de la chica aquella andaba en un desfile ahí con un tremendo gorro de santa ahí. ¿Me entiendes? Entonces, la gente yo no entiendo, o sea, uno se mantiene en lo que cree o no cree, aunque uno tiene todo el derecho de rectificar en algún momento, pero no es tanto que uno reconozca si está siendo muy drástico, muy legalista a veces, o más bien que uno se deja arrastrar ya por las corrientes tradicionales, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Y Pero ¿qué casi, piensan pastor, ustedes? Ajá. casi que lo que se celebra más el nacimiento de Santa Claus, porque a Jesús no lo toman en cuenta para nada. Bueno, sí, ese es otro tema, ¿no? De que ya lo que es Santa Claus y, bueno, ahora que Milton menciona eso de Santa Claus, ¿usted sabe por qué Santa Claus se llama Papá Noel? No, ¿No han investigado eso? no es por las galletas, Noel. No. Bueno, es que las galletas se llaman galletas Noel porque el icono es un Papá Noel, ¿no? Ah, Sí. Pero listo. ¿por qué se llama Papá Noel? Eso es toda una investigación, digamos, Ay, ya me acordé. profunda. ¿Nadie sabe? No, ¿Sí se acordó, Jepita? Sí, pero no le voy a matar el chiste, pastor. es un chiste. No, ¿por qué se llama Papá Noel? Porque, digamos, porque los regalos los compra papá, no él. ¿Entiendes? Entonces, nada más, pero no le maten la ilusión a los chiquillos ahí en eso, ¿no? Pero bueno, cuéntenos, ¿ustedes qué más hacen? ¿Así, han tenido alguna experiencia de alguien que los haya descalificado por celebrar la Pastor, Navidad o que les hayan puesto en duda su cristianismo solo porque ponen un árbol o cosas de Nosotros esas? celebramos en qué, pues trabajando siempre, viera qué bonito. Qué bueno. pastor, yo Davis, ¿me escucha? Sí, David, es que pensé, te vi de rojo y con ese cuello blanco, Era pensé que era Santa, Papá ¿verdad? Noel. Solo el gorrillo le faltaba. No, bueno, a veces uno tiende a descalificar la Navidad y cuando uno ya a veces, ¿cómo se llama? No tiene conocimiento, ¿verdad? De, del tema. Entonces, bueno, por ejemplo, yo en mi caso, cuando yo estaba empezando en el cristianismo, y yo, o sea, no celebraba la Navidad, y la miraba así como algo pagano, como algo que no, o sea, que era o sea, es pagano, pero la miraba así como algo de una manera muy religiosa. Entonces, yo, bueno, no tenía información y ignoraba, pero ahí poco a poco fui aprendiendo un poco, escuchando a los pastores. Entonces ya, o sea, se me fue quitando esa idea, pero aunque yo no la celebraba, sí me llamaba la atención y porque es un tiempo muy bonito y que uno comparte con la familia, o sea, es tiempo muy bonito también porque el clima, el ambiente, entonces, por todo eso, pero a veces sí, uno es por eso, a veces también mucha gente ya, la descalifica o sí, no la celebra por eso, porque a veces ignoran y no investigan. Bueno, obviamente, bueno, ahorita que veo a Pablito ahí, que Pablito, él es del, digamos, él no celebra la Navidad y él tiene sus argumentos. No sé si, ¿viste de qué estamos hablando, Pablo? Sí, señor, aquí estoy atento.
al tema. O sea, estamos hablando de la Navidad, de cómo la vemos, cómo se ve, los orígenes que ya, bueno, ya comentamos algunos orígenes de la Navidad, o sea, estamos totalmente claros de que es algo de origen pagano. El Señor no nació el 25 de diciembre por varias razones que también ya más o menos tratamos de argumentar. Independiente de la forma en la que uno vea la Navidad, y quería yo compartir con ustedes algo que está aquí. Primero que todo, la Navidad, o por lo menos así se ve, ¿no? Nos recuerda una gran verdad, ¿no? Que sucedió, digámoslo. Sabemos que no fue en esta época, pero por lo menos valga la oportunidad para que la gente que no está muy relacionada con todos estos temas, pues recuerde que hubo una gran verdad que sucedió y que fue que el Señor vino, Dios se encarnó en María y se hizo hombre como cada uno de nosotros, ¿no? Entonces fue algo que sucedió y fue algo que vale la pena recordar por la importancia que tiene, ¿no? Algunas personas creen que es más importante la muerte y resurrección del Señor, que obviamente si el Señor no hubiera resucitado no valdría la pena nada de lo que hacemos, pero no hubiera podido haber muerte si no hubiera habido un nacimiento, ¿no? Entonces es importantísimo. Entonces esta época vale la oportunidad para recordar eso, ¿no? O sea, y recordar las verdades que están en la palabra, pues es algo que nunca deberíamos dejar de hacerlo. Y por eso Pablo repetía, mira, yo no me canso de repetirles tantas cosas. Entonces el tema de la Navidad, que más de si es Navidad, si es diciembre, si es lo que sea, es conmemorar que realmente el Señor nació en algún momento del año, vino, tomó la decisión, o sea, como dice la palabra en Juan 3:16, fue una prueba de amor tremenda al entregar a su hijo para que viniera y se encarnara, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, bueno, en la Navidad también se presta, digámoslo, como para tiempo de alabanza reverente. La Biblia sí habla de que los pastores en su momento fueron a glorificar, de hecho, fueron invitados a que fueran a glorificar y alabar a que había nacido un niño en un pesebre y todo lo que la palabra menciona, ¿no? Entonces, fue un momento de alabanza, fue un momento de ir a rendirle homenaje, bienvenida, lo que sea. Entonces, son tiempos también que uno, aparte de rememorar lo que sucedió, pues, que nunca, aunque la alabanza obviamente al Señor no solamente es de diciembre, ¿no? Pero como les decía ahorita, son épocas donde se afloran sentimientos y el cristianismo se reafirma, entonces pues hay que aprovechar eso, ¿no? Y es una época en la que la gente es mucho más abierta que tal vez los otros meses del año a recibir cosas que tengan que ver con Dios, por no decir propiamente si es el evangelio, la palabra, lo que sea, pero todo lo que está relacionado con Dios en estas épocas, por lo que sea, porque la gente está contenta, por los sentimientos, pero son épocas que la gente es más abierta a recibir, por lo menos, ¿no? O sea, yo creo que usted se pone en la calle a entregar tratados y en diciembre te los reciben muchísimo más, es más accesible que te lo reciban que en otra época del año, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Son buenas tierras, por así decirlo. Son buenas tierras, sí, para sembrar, para olar, o sea, se presta, la época se presta porque la gente está más sensible, hay más unión, lo que sea, ¿no? Ahora, es indiscutible también que eso es lo ideal, eso es lo que estamos hablando ahora. Lo que pasa es que en simultáneo y en paralelo, pues hay otro mensaje mucho más consumista, mucho más comercial, mucho de todo, ¿no? O sea, como todo en esta vida, a todo se le saca provecho, ¿no? Entonces, con una festividad como la que se celebra, por todo lo que hemos hablado, porque realmente creo yo, o sea, que sí es una fiesta, realmente el celebrar que el Señor en algún momento haya venido hace tantos años y a ser uno de nosotros es algo que así como uno recuerda en la cena del Señor ese sacrificio que él hizo en la cruz, pues por lo menos que uno pueda recordar que en algún momento él vino y se encarnó y nació en un pesebre y todo eso, realmente es algo para que uno lo celebre, ¿no? Solo en Navidad, en diciembre, pues no, todo el tiempo estar agradecido de ese gesto de amor, pero bueno, pues está la época que se ha escogido para eso, por lo que sea, ¿no? Más que todo por tradiciones de hombres, pero por lo que sea, por lo menos aprovecharla, ¿no? Entonces, sí, hay una estela comercial pues, que ha inundado, digamos, todo lo que son las familias como tal, y yo no sé, aquí me imagino que en todo lado, como en todo lado se usa eso de que, pues en diciembre es la época en la que uno compra ropa nueva, y todo, bueno, no sé, pero
cuando uno viene al cristianismo, ya uno, en la parte católica, o cuando uno estaba en el catolicismo, eso sí era una regla, ¿no? O sea, Dios guarde que un 24 uno no estrenara ropa o un 31 no estrenara ropa. Eso era, no sé, por lo menos así lo vivíamos nosotros. Pero ya después uno llega y dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Eso qué tiene que ver? No tiene que ver absolutamente nada si ese no es el epicentro de la celebración como tal. Pero bueno, ¿qué más? ¿Alguien quisiera Pastor, compartir algo? Ajá. yo conversaba con una conocida hace años, entonces, y hablábamos del tema de que iba a colocar árbol o no. Dice, no, yo no celebro nada de eso. Y creo que la señora era conocedora de la palabra de muchos años, pero me decía, no, eso es mucho gasto, esto, yo no comparto eso, yo no participo. Y yo le entendía por el monetario que ahora nombras tú, la plata, que el ahorro y todo. Entonces yo me ponía a pensar ya ahora que como todo lo que hemos aprendido poco a poco, y no le hablaba a la hermana, o sea, nunca perdonó tampoco a la cuñada, mantenía peleando. Entonces yo decía, y mantenía como, digamos, como amargada, y era una señora que todavía vive, conocedora de la palabra. Entonces, el entrar en en esos terrenos no, yo no celebro eso, eso es pagano, eso que no sé qué, y yo le entiendo, pero yo decía, bueno, ¿y esa otra parte qué? La otra parte del cristianismo que supuestamente nosotros hablamos del perdonar, del compartir, que se presta para la época, pues aunque sea una visita o llevarle algún queque, alguna cosa, digo yo. Entonces, es rayar, no sé, no sé. Ahora, yo sí quiero dejar claro que, digamos, aquí, mira, aquí vemos 5, 10, 15, vemos 20 personas, ¿cierto? Yo sé que aquí hay gente que no celebra la Navidad. Y te digo, es totalmente, no es que nosotros estemos diciendo o que este espacio que hemos abierto es porque digan, a ver, no, tiene que celebrarla, no. Y yo me voy a ir a lo que está escrito en la palabra, ¿no? Que encontré estos versículos en todo lo que estaba leyendo yo y eso, y me remonto a lo que decía Fernando al principio, ¿no? De decir, está bien, o sea, es respetable. Lo que sí no es válido es lo que menciona Milena ahorita, que es decir, es que yo no la celebro porque eso es pagano. Y resulta que gente que ni ha perdonado, gente que vive amargada, gente que, ¿me entiende? O sea, eso realmente o es o no es. Esto está escrito en el libro de Romanos capítulo 14, ¿no? Porque estamos hablando de días, ¿no? Que si el 25 de diciembre, que si no el 25, que cuándo es. Entonces, yo lo que estoy seguro es que la gente que celebra y no celebra la Navidad el 25 de diciembre no va a trabajar. Estoy casi seguro de eso. Entonces, dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 5, dice, uno hace diferencia entre día y día, ¿no? O sea, que si tú quieres celebrar el nacimiento del Señor el 25 de diciembre o los quieres celebrar por ahí en septiembre, donde la gente cree, bueno, no escoge, ¿no? Entre día y día, aquí no es necesario abrir la ventana de la discordia y unos contra otros, porque no se trata de eso, ¿no? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿no? Decía Pablo a la iglesia de los romanos, ¿no? Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, pues para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, aquí que tanto el uno como el otro, y entra en lo que de pronto decía Milena ahora es la intencionalidad con la que cada uno lo haga, ¿no? O sea, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, pues del Señor somos. ¿Entiende? Entonces, aquí no se trata de que el que la celebra y el que no la celebra es más cristiano que el otro, porque hay cosas que realmente nos miden más que otra. Ahora, yo insisto, ¿no? O sea, hay gente que es exagerada ya en la celebración, o sea, y sí, por ejemplo, lo que decía Milena ahora de que no perdonan las 12 uvas a las 12 de la noche el 31, aunque eso no tiene nada que ver con la Navidad, ¿no? Pero es parte de la época, de la vuelta a la manzana con la maleta, de yo no sé qué. Bueno, yo me acuerdo que mi mamá el 31 de diciembre nos ponía a comer lentejas, yo no sé para qué, pero bueno.
parte de las tradiciones, ¿no? Entonces, son cosas de esas. Pero lo que quiero que quede claro, y ahorita les doy el chance para que opinen, es aprovechemos la época, ¿no? O sea, es una época de relax, o sea, la gente baja un poquito la guardia, las familias, gente, vea, de hecho uno ve gente que atraviesa el mundo a veces, vienen de lugares lejísimos, ¿solo para qué? Para pasar los días de Navidad o la época en familia, ¿no? Nosotros ahora que viajamos a Colombia, yo desde que estoy aquí, o sea, yo hace 25 años no paso una Navidad allá, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que hay una canción que no es cristiana, por cierto, que habla de que otro año que pase, yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente, y que cuando vayan a brindar, pónganle la copa ahí al que está ausente y que brinden por él. Bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, y la canción se dice, vamos a brindar por el ausente. Que el año que viene esté presente, entonces esta vez se dio la oportunidad de estar presente, entonces es compartir con la familia, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que después de 25 años de yo no pasar la Navidad en Colombia, voy a llegar allá a pelear con mi mamá porque puso un árbol o porque ponen un pasito? Si ella es católica, pues que lo ponga, ¿no? ¿Me entienden? Entonces no tiene sentido, ¿no? O sea, sí hay que hablarle, sí hay que mencionarle, hay que decirle, ustedes saben lo difícil, los que estamos aquí saben lo difícil que es tratar de convencer a una persona mayor, cristiana hasta para más no poder, digo católica hasta más no poder, pero bueno, no vamos a malgastar el tiempo contendiendo, ni mucho menos. Hay que hablar, ¿sí? Misericordia y verdad, ¿no? Cordones de amor, con cuerdas de amor hay que jalar y todo eso, y sobre todo dar testimonio, ¿no? Que es lo más importante, que uno dé testimonio siempre de que uno es, la gente, la familia ya sabe quién es uno, qué es lo que uno es, de qué está hecho, entonces medirse nada más, y acuerden lo que dice la palabra, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. No se trata tampoco de que si la misión mía ahorita es decir, voy a ir y voy a convertirlos a todos, no, dar testimonio, hablarles, comentarles, si hay gente cristiana en mi familia. Lo que pasa es que el cristianismo que se vive en Colombia es un cristianismo, bueno, como en todo lado, ¿no? Cristianismo muy ligero, muchas cosas raras ahí que uno ya conoce. Pero bueno, compartir hasta donde se pueda, aprovechar los espacios, como decía Cindy, ahora es una tierra fresquita para sembrar, para espacios que se abren. Y bueno, no sé, ¿alguien más quiere compartir algo así, alguna experiencia que hayan tenido o en qué han cambiado su visión de la Navidad? O Pablito, tú que querías, tú que no celebras la Navidad, de pronto que nos comentes algo, si has tenido alguna experiencia o algo, o qué tan radical eres para no celebrar la Navidad o cosas de esas. O alguien que esté aquí, porque aquí hay varios que no celebran la Navidad. O todas la celebran. Pastor, No, yo no. A mí Bueno, ahorita Milton también nos comenta. pastor, yo, bueno, hasta hace muy poco, pues sí celebraba la Navidad y todo. Y de ahí poco a poco estudiando la palabra y eso, ya me han dado, ya he sentido argumentos bíblicos que ya me dicen a mí que ya no debo de participar en esas celebraciones. Como yo hablé con usted la vez pasada, no es que yo llegue ahí a la iglesia y por eso lo descalifique a usted o descalifique al otro, ¿verdad? Ya eso es para mí es una decisión personal, ¿verdad? Y digamos, ya tal vez no se celebra como de poner el árbol y poner adornos y esas cosas de los regalos y aquí y allá, pues tal vez sí se haga pues así, como una cena nada más, únicamente, pero no celebrando eso, sino compartiendo en familia los alimentos y por la época del año y todo, más que todo, pero ya sí, la Navidad y eso ya para mí, yo llegué a la conclusión por varios argumentos, ¿verdad? De que, bueno, lo que usted decía, que es una celebración pagana, las raíces que tiene el 25 de diciembre, las raíces que tiene poner un árbol y esas cosas, y nada de esas cosas pues proviene del Señor, nada es bíblico. Entonces, pero como le digo, yo no soy una persona que ya lo descalifique a usted o descalifique a los que la celebran, o sea, cada quien es una decisión personal, ¿verdad? Eso nada más, sí. Pero tú crees, Pablito, que la Biblia
prohíbe celebrarlo. Es que lo que nos dice la Biblia es que nosotros somos cristianos y que somos diferentes, en el sentido de que vamos a ser lo más fiel a la palabra, ¿verdad? No le digo que es que uno sea perfecto y que el 100%, porque de ahí uno está en ese proceso, ¿verdad? De cambiar los errores y todo. Pero, por ejemplo, donde yo investigo de dónde proviene la costumbre de poner un árbol, y, por ejemplo, son costumbres demoníacas, o sea, ni tan siquiera son paganas, son demoníacas y ya vienen relacionadas al ocultismo y eso, pues a mí me dice la palabra que esas cosas no las debo celebrar. Igualmente con la fecha del 25 de diciembre, porque eso fue algo que lo estableció igual la Iglesia Católica también para quedarle bien a otras, a costumbres paganas que tenían de celebrar otros dioses en esa época. Pero por eso le digo, ya eso es cada quien cómo lo vea, cómo lo interprete, y es una decisión personal, ¿verdad? Ok. Sí, lo del 25 de diciembre, más que todo es como una festividad al dios del sol y el solsticio, ¿no? Sí, eso lo hemos hablado. Y Milton, Pastor, sí, ¿qué representa el árbol? El árbol de Navidad. yo algo había leído de eso, pero no, bueno, mientras Milton nos comenta, te voy a buscar, Mari, y te lo comento, porque sí, algo leí sobre el árbol, pero no lo recuerdo muy bien ahorita. Comenta, Milton, algo ahí mientras le damos respuesta a Mari. Ok. Sí, bueno, pastor, menos en el caso mío, en el caso de mi esposa, de mi esposita, bueno, todo este preámbulo que se da antes del 24 de la noche, que llaman Nochebuena, para mí, no sé, a mí no me gusta. O sea, el tumulto de gente, que uno no puede ir a San José, que uno no puede salir con el carro, porque eso es un montón, los sábados es terrible, el montón de carro no se puede transitar. O sea, hay mucho, como que la gente está como no sé, la gente se vuelve como se desespera por ir a comprar esto, ¿cómo se llama? Que ya que todo el mundo tiene que tener su regalo, Navidad. Nosotros antes lo celebrábamos, antes cuando teníamos, bueno, al menos yo que era católico, Sonia sí nació en un hogar cristiano, pero la costumbre es que nosotros que teníamos, lo mismo que celebra todo el mundo. Ahora no, yo ahora, al menos este año yo hablé con mi esposa y le dije a mi esposa que nos fuéramos el 24 para allá, para Guanacaste, donde tenemos la cabina nosotros allá, pero ya conversándolo, ya las nietas y mi hija no es cristiana y ellas siempre por costumbre nos vamos en la noche a estar con ellas, ahí nos comemos una carnita asada, tempranito ya son ellos a las 10 y el resto ya nos venimos para la casa, ellos se quedan ahí, pero uno lo hace por estar con ellos esa noche, pero si fuera por mí, yo me voy con mi esposita para allá y entre ella y yo estamos ahí, disfrutamos ella y yo, pero a mí no o sea, yo siento que todo es muy falso, porque de ahí hay tanto niño pobre que ven a Santa y ven los anuncios en la televisión, que les dan una cosa, gente que anuncian que chiquito le compraron un carro, que le compraron una bicicleta, y tanto niño que ven a Santa y no tienen ni siquiera un par de medias que ponerse. Digo yo, entonces, ¿dónde está? Muy falso, para mí es muy falso eso, o sea, no debería ser así, ¿verdad? Pero es mi forma de pensar, eso es lo que yo he aprendido en el cristianismo, o sea, yo, como te dije ahora, yo siento que lo que más se celebra es siempre hacen una fiesta y ya ponen un señor ahí sentado. Yo no sé si usted también, una vez en la iglesia se hizo una obra de teatro que usted lo vistieron en Santa, creo que fue, ¿verdad? No, a mí no me metan en esos cuentos. Santa era En la Milenio. iglesia, allá en Pava, sí. No, usted fue el que habló algo de Santa, ¿verdad? No Que me baje el estaba, nivel, yo era la voz de Dios. Santa Claus, sí, pastor. que estaba, sí, cierto. Estaba un señor No, ahí sentado. hicimos una obra, era precisamente por eso, porque todo el mundo corría esperando a Santa, y Santa, y Santa, y entonces era algo haciendo énfasis que realmente
cómo se había desplazado, digamos, el verdadero Era el sentido de Señor que estaba ahí de lo que se sentado, Jesús, celebra. que no lo saludaban a él, sí. Eso, sí, 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 pero yo era Jesús, Eso. no me baje de nivel. Sí, sí, Eh, no, mentira. No, no, está bien. Milton, yo creo que, bueno, sí es cierto, o sea, cuando tú hablas del tumulto y todo, por ejemplo, a mí ahorita ya salir a la calle, las muy presas a cansado. uno lo desesperan, o sea, ya hay mucha presa, ya hay de todo, ¿no? O sea, vea, yo todos los domingos, nada más para que ustedes tengan una idea, yo los domingos voy a la radio de aquí de la casa y yo me echo 15 minutitos de aquí a la radio, porque es un domingo a las 7 de la Sí, noche, está ¿quién va a estar libre en la todo. calle? Bueno, este domingo casi no llego. Que no llego al programa, o sea, ya, y estamos hablando de que apenas es como 3, 4 de diciembre, ¿no? Entonces, sí, son cosas que molestan y el tumulto y la gente en la calle. A mí tampoco me gusta, bueno, de hecho, ni los otros 11 meses del año me gusta salir mucho, yo soy muy casero. Igual. Pero bueno, el tema ahí, Milton, es que digamos, el hecho de que uno, por ejemplo, hay gente que dice, es que yo no me como una hamburguesa porque hay muchos niños que no se pueden comer una hamburguesa. Entonces, o sea, el hecho de que te la coma o no te la coma no va a solucionar el problema, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso de publicar, pues a veces hay que cuidarse también de eso, sí está bien, pero digamos, el tema con este asunto de la pobreza, es como hay gente, la pobreza no la vamos a solucionar nosotros pues, Sí, dejando de hacer siempre cosas que defenderemos uno a los hace. pobres, sí. No, yo entiendo todo eso, pero es algo que uno no puede, digamos, y los que tenemos niños, hemos tenido niños, uno no puede tampoco, hay que pensar en ellos también, ¿no? O sea, Sí, limitar. dejándoles claros también lo que es la Navidad y cómo pueden llegar a compartir y cómo pueden llegar a ir formando en ellos ese espíritu de compartir. Esa es la palabra yo creo que debería tener prioridad en esta época el compartir como tal. Lo que tú haces me parece que está bien, decir, no, yo me voy, me aíslo, me voy con mi esposita, comparto allá, nos alejamos de todo de esta selva de cemento que le llaman. Yo creo que todos pudiéramos tener una casita donde irnos por allá lejos a pasar en familia, sería genial. De hecho, hay mucha gente que lo hace. Pero pues sí, hay que considerar eso, Milton. O sea, no, no vamos a poder nosotros solucionar ni el hambre mundial, ni todo ese asunto. La gente que tenemos alrededor, a los que podemos llegar, si uno puede bendecir con un regalito a chicos pobres que uno pueda tener ahí, puede hacerlo, pero eso no va a solucionar el grueso del problema realmente, ¿no? Entonces, pero sí, entiendo tu punto y estamos de acuerdo, sí, es una época de mucho acelere, mucho trajín, hay fiestas navideñas en familias donde al final lo que resultan es peleando y tomar el Sí. trago y entonces, porque es una época en la que, cuál es el eslogan, no? Que tengas una ¿qué? Feliz Navidad. Eso, feliz Navidad. Entonces, la idea es la felicidad, ¿no? Pero esta es una época donde se disparan los índices de robos, de estafas, de gente que trabaja todo el año y le roban su aguinaldo, eh, consumismo, gente que se mete en deudas y en enero no saben cómo pagarla. Entonces, al final, esa felicidad se convierte muchas veces en tristeza, ¿no? Entonces, en Colombia hay una canción que dice Año Nuevo, Vida Nueva. Bueno, alguna vez hicimos una prédica de eso porque a uno le venden esa idea, ¿no? Es que, estoy que se vaya el año y no veo la hora de que sea 1 de enero porque año nuevo, vida nueva, ¿no? La vida nunca va a ser nueva si uno no cambia, ¿no? O sea, por más que haya un cambio de almanaque. Entonces, pero sí, o sea, hay cosas que hay que considerar nada más ahí en esto de la Navidad. Lo que preguntaba María ahora del árbol, el árbol de Navidad no tanto, sino el árbol en general, estaba leyendo yo por ahí algunas notas de internet. Digamos, definitivamente cuando uno habla de Navidad, casi que hablar del árbol es como, inclusive más que el famoso pasito, ¿no? Pasitos habrán algunos que hacen, otros no hacen, pero casi que la gran mayoría de hogares, la gran mayoría por lo menos hacen árboles, ¿no? Esa es una actividad que hablábamos ahora, pues sí, digamos, muy amena el sacar el árbol, poner las bolitas, las luces, decorarlo, ¿no? El árbol, Mari, lo que estaba yo leyendo por ahí, sí simbolizaba, digámoslo, parte de las festividades de lo que se celebra un 25 de diciembre, que era el dios Sol y todo ese asunto. Dice por ahí que el árbol se utilizaba para celebrar el nacimiento de Frey. Frey era el dios Sol, ¿no? Y era lo que, digamos, el significado del árbol. Hoy en día, digámoslo, porque siempre se ha tratado como de mejorar el concepto y hacerlo, y adaptarlo un poquito más acá,
al árbol, digamos, de Navidad que conocemos nosotros, el que es verde y todo ese asunto, pues se le da otra clase de simbolismo, aunque el origen sigue siendo el mismo, ¿no? Pues, digamos, el verde que simboliza la vida, el amor de Dios y las luces que se le ponen, tratar de simbolizar, digamos, que es lo que generalmente se mueve, ¿no? La esperanza y la estrella que se le pone arriba, haciendo la remembranza de la estrella de David que anunciaba la venida de la luz y todo ese asunto, ¿no? El famoso colorido. Pero básicamente es una mera tradición, el origen sí, obviamente, como decía Pablito, es un origen pagano y no lo vamos a negar, pero bueno, no deja de ser una tradición muy familiar, digámoslo. ¿Qué familia nunca se ha reunido en torno a un árbol a compartir y a poner y a quitar y todo ese asunto, ¿no? Y los Pero por ahí, tamalitos, qué ricos. por ahí andaba el tema, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa de la Navidad nos queda por fuera? Bueno, lo del pasito ya sabemos, realmente el pasito es una representación gráfica, digámoslo, de lo que era. De hecho, estaba leyendo ahorita, estaba viendo un reportaje que en Colombia está, y les digo en Colombia porque como hoy para allá estábamos averiguando, el pasito más grande de Sudamérica. O sea, eso es, obviamente hay que pagar para ir a verlo, ¿no? Porque eso está hecho a escala y te digo, es una ciudad inmensa a escala, ¿no? A escala pequeña, ¿no? Entonces, pues créeme que si yo tengo oportunidad de ir a verlo, voy a ir a verlo. Entonces, pues son cosas porque es arte, ¿no? Es de apreciar. Entonces, acuerden que todo en esta vida, todo, y vuelvo y recupero lo que decía Milena, todo en esta vida tiene que ver con la intencionalidad con la que uno lo haga, ¿no? A mí me preguntaron, alguien de la iglesia que está recién convertida, decía, pastor, es que tengo un dilema con el tema de la Navidad y no sé si sacar los adornos, no sé si poner, digo, bueno, es que depende con la intencionalidad con la que uno lo haga, ¿no? Lo mismo pasa con el ayuno, lo mismo pasa con la oración. Usted puede ser una persona que diga, pastor, yo ayuno todos los días. ¿Con qué intencionalidad lo haces? Es que yo quiero que Dios me conceda algo. Estás aguantando hambre en vano, Sí. come mejor. O sea, ¿para qué haces eso? Eso no es, el ayuno no es para eso, el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios. Entonces, por más cosas que uno cree que son buenas, pero si las hacen con una intencionalidad que no es, no sirven. Entonces, lo mismo pasa con eso, ¿no? O sea, uno no es que cada que entra a la casa hace la venia y se arrodilla 3 veces delante del árbol o sea, bueno, el que haga eso, pues no lo haga mejor, ¿no? Pero, ¿me entiende? Entonces, la intencionalidad que hay en el corazón de uno, o sea, es lo mismo pasa con cualquier artesanía. A veces a uno le trae una artesanía de la cultura maya y eso es algo bonito y todo eso, y no falta el que le diga, hombre, si eso es pagano, eso es antibíblico. Bueno, pues que yo no estoy idolatrando eso, es una artesanía ahí que está adornando ahí, ¿me entienden? Entonces, todo tiene que ver mucho con la intencionalidad que hay en el corazón de cada quien. No sé si alguien más quiere compartir alguna anécdota que tenga ahí, o qué más nos está quedando de este tema que es un tema muy de ahorita, o sea, alguien que haya tenido alguna experiencia así, bueno, ya Pablito nos contó lo de él, Milton ya nos contó lo de él, ¿quién más? Gemma. Yo siento que a mí más bien me pasó como lo contrario un poco de los hermanos de Don Milton y Pablito. Cuando yo llegué a la iglesia, ¿verdad? Y empezamos a caminar y todo, nosotros, bueno, yo principalmente me deshice de todo, del árbol, de todo, lo regalé y todo, y ahora me arrepiento. Es que yo creo que, ¿verdad? El tema como ustedes dicen, la intencionalidad con la que uno lo haga. En el caso de nosotros que tenemos 2 hijos y todo, es otra forma de uno, ¿verdad? De enseñarles a ellos esa unión familiar, esos tiempos especiales. Entonces, con los años, yo pienso que todos los extremos son malos, ¿verdad? Hasta en esas cosas. Como les digo, yo, digamos, me deshice de todo, lo regalé y demás, y ahora yo digo, no era necesario, o sea, porque yo estaba muy consciente, perdón, de la intencionalidad con la que uno lo hace. Entonces, sí, siento yo que ahora me ha ayudado como más a aprovechar estos tiempos y no solo con mi esposo y mis hijos, sino también con las personas que nos rodean. Entonces, por ahí va. Ok. Cindy, vas a decir algo.
Yo, pastor, aquí estamos los dos. Bueno, Cindy la había levantado primero la mano. No, pastor, es que estamos los dos conectados, Cindy y yo. Ah, bueno, yo pensé que era Fernando que estaba hablando. Como Fernando también tiene la manito subida, le digo, Fernando, espérate, hombre. No, es que yo soy pastor. Fernando, espérate. No, y Sí, es señor, Randall sí que me está espero. hablando. Lo Ok, que quería- adelante. Es que quería compartirles algo porque eso del pasito y todo, sí, todo tiene como, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Porque recuerdo que una vez estábamos conversando con una familia, una pareja que ellos dicen que son cristianos, pero están como en la línea calvinista. Y estábamos hablando de cómo evangelizar, ¿verdad? O sea, las formas de evangelizar, que nosotros ya las tenemos claras, no tenemos que andar engañando a nadie y todo lo demás. Pero ella, la señora, es decir, la esposa, nos estaba diciendo así de a mí que si fuese necesario para ella o para ellos poner un pasito en la casa para atraer a católicos y poderles hablar de Cristo, ellos lo hacen. Entonces nosotros lo vimos como, es decir, no es ni bíblico, ni lógico, ni para un cristiano tener unas representaciones netamente católicas, porque tenemos que ser luz y además de eso tenemos que distinguirnos de los demás. Entonces, obviamente entramos en una polémica, porque yo decía que no, que poner un pasito para atraer católicos y hablarles de Cristo es como poner, no sé, música reggaetón o salsa cristiana para atraer a la gente, o rock, como le ponen en muchas iglesias ahí pentecostales, para atraer a los muchachitos que les gusta el rock, entonces ahora con rock cristiano. Entonces, no, seguimos en la línea de que no tiene que ser así, no hay que engañar para evangelizar, y por ahí vamos, ¿verdad? Con esa opinión de lo que nos estaba diciendo la otra pareja. Sí, sí, es correcto. Y volvemos ahí, Randall, gracias por ese comentario de la intención con la que uno lo haga, ¿no? La intencionalidad. Entonces, sí, eso es prácticamente engañar, decir, mira, ahí lo tengo, pero no creo en eso, pero ahí lo tengo para atraer, no tiene ningún sentido, realmente totalmente similar a los ejemplos que ponía Randall, ¿no? El pasito es más delicado, el pasito, porque te digo, el pasito, no estoy diciendo, insisto, no estoy queriéndoles decir pues que si ustedes no ponen un árbol, póngalo, porque sí, no, lo que leí en Romanos, ¿no? O sea, ahí está claro, yo creo que Pablo lo tenía clarito ahí, decía, tanto el uno como lo otro, y leo lo mismo que dice allá, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues, ya que vivamos, que moramos, del Señor somos, eso es lo más importante, ¿me entienden? Ahí es donde está la clave. Fernando. Sí, señor. No, igual que todos los que han opinado, que todos los hermanos, pastor, yo pienso que, y era reforzar un poquito, pero como usted bien lo acaba de decir, ¿verdad? Es la intencionalidad, porque ahora que yo les dije al principio, bueno, la historia habla un montón de cosas, ¿verdad? La parte del árbol de Navidad o la tradición del árbol de Navidad, hay varias historias, ¿verdad? No es solo una, hay otras que hablan que era para un dios que era de la prosperidad y que diera frutos a los árboles en esta temporada, y hay un montón de historias por ahí que en realidad, si nosotros empezamos a hilar muy delgado y empezar a ver para qué se ha inventado cada cosa, ¿verdad? Humanamente, y lo hacemos con la intención que se inventó cada cosa, ¿verdad? Como la tecnología, por decirlo así, podríamos, más bien, no aprovechar muchos recursos, o podríamos caer también en algún problema, no solo de aprovechar, como decía ahora Randall, ¿verdad? De evangelizar, ¿verdad? A las personas, en el tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Que nos dice el Señor, pero tampoco es decir, bueno, yo voy a poner el arbolito o el pasito o las luces para atraer a los católicos, ¿no? Si yo quiero poner el arbolito aquí es porque yo quiero que mi casa sea bonita. Si quiero poner las luces porque a mí me gustan las luces como se ven, ¿verdad? Eso es totalmente diferente a lo que decía ahora el hermano, que hay personas que lo hacen como para lo del pasito de esto, para engañar, no, atraer más bien a las personas de otras religiones. Creo que ahí es donde ahí sí estaríamos cayendo en un error mucho más grave todavía. Sí tiene que uno tener conciencia, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo lo digo en el caso mío, con mi familia, que es muy católica,
más de una vez hemos llegado a visitar a algún familiar y resulta que están haciéndole el rezo al pasito, ¿verdad? Entonces, lógicamente, mis hijos desde pequeñitos, se les han enseñado y todo esto que más bien, como decía mi esposa ahora, éramos muy estrictos y ellos desde pequeños, a más de un niño le quitaron la ilusión de Santa Claus, ¿verdad? Porque les decían, no, es que Santa Claus no existe, porque nosotros les habíamos enseñado desde pequeños, ¿verdad? Y entonces había que hablar con ellos y decirles, vean, chicos, ustedes no les pueden decir esto a los niños, que ellos se van a sentir mal, eso es lo que ellos creen, nosotros esto es lo que creemos y tenemos que respetar y todas esas cositas, porque más de una vez los niños se enojaban y lloraban y llegaban los papás hasta nos reclamaban, ¿verdad? Que le habíamos dicho esto, que porque nuestros hijos le habían dicho esto a los hijos de ellos, ¿verdad? Cosas, por un ejemplo, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en eso, en cómo ver las cosas, ¿verdad? No irse al extremo, sino cuál es la intencionalidad de lo que estamos haciendo de este tiempo, aprovechar, utilizar. Y por ejemplo, en el caso que les decía, si yo llego a un familiar mío, está rezando el rosario, qué sé yo, tiene su pasito ahí, venga para que vea. Ah, qué bonito el pasito, nada más. Si está haciendo su rezo, bueno, yo me hago un lado y no voy a compartir de esa tradición o esa celebración, lógicamente. Me ha pasado con familiares que han fallecido y llego a visitarlos, a darles el pésame y están haciendo el rezo, el novenario y todas estas cosas. Entonces, yo llegar y decirles, vean, no voy a entrar a la casa porque ustedes están haciendo algo que no es de mi religión o de mi creencia, ahí es donde caeríamos en un error, ¿verdad? No es que voy a participar de la actividad de ellos, pero sí hay que aprovechar el tiempo, el máximo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante lo que decía este pastor, es la intencionalidad en la que estamos, en el tiempo que estamos. De hecho, la Navidad en mi familia, y sé que en muchas familias, es una de las fechas tristes, ¿verdad? Porque es donde han pasado acontecimientos muy tristes, donde ha habido tanta fiesta, tanto pecado, tanta destrucción, que se han destruido familias, como decía ahora el hermano Milton, ¿verdad? Tantos niños que no tienen esa oportunidad de tener ese regalito o estrenar esa ropita en este tiempo, entonces usted ve mucha tristeza, ¿verdad? Más bien, entonces uno es donde tiene que decir, bueno, yo como cristiano, ¿qué tengo que hacer en este tiempo? Tengo que aprovechar, tengo que hacer, nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer actividades con los chicos aquí de la comunidad y darles esa fiestita, ¿verdad? Esa fiestita de fin de año, que no es específicamente que estamos celebrando la Navidad, sino que le estamos dando tal vez la única fiesta que van a tener en todo el año, ¿verdad? Porque son gente de bajos recursos, que sus papás no les importa nada, o están metidos en el alcoholismo. Entonces yo creo que es la intencionalidad como nosotros veamos estas fechas y es para evangelizar, ¿verdad? En tiempo y fuera de tiempo, pero ese es mi aporte. Voy a cerrar ya el micrófono porque si no, ¿qué va? Pero me quedó una duda, Fernando. Pastor, Sí, señor, diga. Pero después del rezo, ¿sí esperan la comidita o no? De ilógico, lo mejor. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Quién dijo? yo, pastor, es que verás que yo creo que yo en esto sí soy como muy extremista. Por ejemplo, si le voy a hablar de la muerte de mi mamá, ¿verdad? Y como todos son católicos, entonces el novenario, la foto y todo eso, yo honestamente yo no participé en nada. Y cuando me mandaron una foto de mi mamá, yo le dije que yo respetaba que ellos hicieran como quisieran, pero que ya mami estaba muerta y que mami no escuchaba ni veía ni nada, ¿verdad? Y que yo no iba a participar de nada de eso, pero que respetaba que hicieran como ellos quisieran. Entonces, en ese aspecto, yo no sé si es que yo soy muy cerrada, porque yo honestamente no participé en nada. Pero cuando tú dices que no participaste en nada, ¿te refieres a qué exactamente? ¿Al novenario, al Ah, sepelio o a todo? no, yo al entierro sí fui, obviamente, y Ujú, a la iglesia católica, pero ujú. después de ahí ya yo no participé, después de que enterré a mi mamá, ya yo no No, es participé en que nada. ya no hay nada más que hacer. O sea, te digo, ir al velorio está bien. O sea, el velorio es ir a la vela a acompañar, ir a la misa. O sea, recuerden que uno, bueno, saliendo un poquito del tema de la Navidad, hay cristianos que creen que si van a misa se van a condenar o que yo no sé qué, ¿me entiendes? O sea, yo por ahí he escuchado a un pastor una vez que me pareció interesante eso, que él decía que a veces uno quiere jalar tanto a la familia, a la mamá o a la abuela, a la iglesia cristiana,
acompáñeme a la iglesia cristiana. Y cuando ellos la invitan a uno a la católica, uno no va, ¿me entiendes? Entonces uno, ¿me entiendes? Es el asunto de la reciprocidad. A uno una abuelita lo invita acompáñeme a misa, mi hijo, porque sea. Bueno, si es por la abuelita, acompañarle, compartir con ella, pues uno va. Digo, bueno, está bien, la voy a acompañar, pero después me acompaña usted a la mía, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no me voy a condenar yo por eso, a no ser de que yo diga, uy, es que si yo escucho al cura me desconvierte. Entonces, ¿me entiende? Si uno está en esa condición, pues sí, mejor no vaya, ¿no? Mejor no vaya. Pero hay gente que piensa eso. Entonces, está bien, Mario, o sea, he ido al velorio, he ido a la misa, está bien. Ya el novenario no, porque eso acuérdate de lo que dice la palabra, de que el cuerpo vuelve a la tierra y ya listo, y ya el que se murió, ¿no? Entonces, no es que seas extremista ni legalista, porque si legalista sería si tú dijeras, pastor, yo ni al velorio fui porque estaban rezando un rosario, como decía Fernando ahora, y a la misa ni se diga, porque es que ya yo no soy católica. Eso sí ya es ir un poco más al extremo, ¿me entiendes? Porque no le quita a uno nada. Lo de la novena, eso sí está muy alineado a lo que realmente no tiene ningún sustento bíblico, ya eso, y lo que hiciste fue lo correcto, o sea, realmente no hay nada ahí que discutir, puede ser, se hizo de la manera correcta, María, realmente. Que Marquito, Marielos, cualquiera. ¿Usted ya anda? Bueno, ahora estoy yo después. Sí, voy a apagar el micrófono. Ya, ¿me escuchan? ¿Ves? Tienes que apagarlo. Listo. Ok. Pastor, es que viera que yo siempre he pensado en esto. Cómo, digamos, estas fiestas de Navidad, que descanso y festejos y fiestas de la oficina, todo esto, ¿verdad? Y el tiempo que es tan bonito, el verano y vientos y aguinaldo y todo esto, conlleva también una alegría interna. Y lo curioso es que siempre he pensado, pastor, que cómo, a pesar de que hay una alegría, hay un gozo, hay una motivación, etcétera, siempre también para estas fiestas viene un sentimiento de tristeza, de añorar, de que, por ejemplo, mi mamita y mi hermano, que son los más cercanos que yo tengo, que se me han ido, como en esas fechas, a pesar de tanta emoción y todo, tanta motivación, viene a la mente la falta de ellos, que yo quisiera que estén conmigo, a pesar de que yo creo y tengo fe de que ellos están en un lugar muy especial, yo estoy tranquila, me explico, la tranquilidad que el Señor me dio es de que ellos están bien. Entonces, por ahí, a pesar de todo, la curiosidad que me da es cómo yo los añoro a ellos y lloro porque ellos no están, digamos, en el 24 en la noche, que no paso con ellos. El 31, por ejemplo, el cambio de año. Me explico, no sé si capta, digamos, lo que quiero decir, digamos, de que a pesar de que hay una tranquilidad, una felicidad, una motivación, como conlleva, digamos, también a un sentimiento de añorar a esas personas que uno amó o que uno ama. Bueno, lo que pasa es que el vacío es algo que siempre va a estar ahí, Mari. O sea, y más que todo lo que uno añora son los momentos que se compartieron. Definitivamente, si digamos, los 24 de la noche era una costumbre reunirse en familia y uno veía, bueno, el que no tiene mami o el que no tiene papi, que lo que hacían generalmente aquí. Entonces el vacío siempre se siente, inclusive hay algunos hogares, y pasa, ¿no? Donde a veces los abuelos o la mamá y el papá son como los centros de unión, ¿no? O sea, todo gira alrededor de ellos. Si se muere alguno o los dos, se murió la integración y ya nadie volvió y ya nadie volvió a reunir. Entonces se siente el cambio. Entonces la tristeza, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Acompañada de esa tranquilidad de saber que están en un buen lugar. Imagínate tú
que tú ya no lo, porque ya ellos se fueron y tú no los vas a volver a ver. Si a mí me da tristeza y añoranza sabiendo que están vivos y que están ahí a 2 horas de viaje y todo eso, pero a veces no puede uno estar yendo. Y uno siente, como les decía yo ahorita, son 25 años donde no he pasado una Navidad con ellos y por ejemplo, mi papá cumpleaños el 10 de diciembre, mi abuela cumplía el 18, mi hermano el 18, otro cumple el 10, yo cumple el 25. Bueno, casi que diciembre hay algunas familias donde hay muchos cumpleañeros, ¿no? Entonces, si existe la añoranza, la tristeza, pues que están vivos, imagínense estando vivos, ¿cómo será cuando uno ya sabe que definitivamente son momentos que ya nunca uno va a volver a compartir? Entonces la tristeza siempre va a estar ahí, el vacío, el añorar, el sentimiento. ¿Y por qué se dan estas épocas? Por lo que hablamos ahora, pues son épocas donde los sentimientos afloran, donde la sensibilidad está a flor de piel, porque todo se presta, por tantas cosas, ¿no? O sea, entonces, pues es normal, ¿no, Marielitos? O sea, yo creo que hay vacíos en la vida de uno que nunca se van a llenar, definitivamente, y no es que uno va a pasar toda la vida hasta que murió, llore, 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 no, pero a veces uno se acuerda de alguien de hace mucho tiempo y ¿por qué no llora? Porque realmente somos humanos, Dios nos ha dado la capacidad de expresarnos por medio de nuestros sentimientos y está bien, ¿no? Está bien, o sea, pero lo más importante es lo que tú dijiste ahora, está la tristeza ahí, que son sentimientos encontrados porque también está acompañada de una seguridad o por lo menos la fe que se tiene de que están en un lugar mejor, ¿no? Entonces, pero es totalmente normal, ¿no? Y es precisamente por lo que hablamos ahora de que es una época que se presta para eso, ¿no? Porque ya sea por tradición o lo que sea, generalmente en estas épocas se hacen cosas que no se hacen en el resto del año, ¿no? O sea, en otros meses del año no se hacen. Entonces, la nostalgia pues siempre va a estar ahí. Dime, Claro, claro. Marquitos. Gracias, pastor. Eh, Dicen que las opiniones son como las narices, todo el mundo tiene una, ¿verdad? ¿Cómo fue Por eso? dicha, que las opiniones son como las narices, todo el mundo tiene una. Ah, mira, déjame anotarla por ahí. Es que mi manera de verlo es así, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios individual, y es colectivo, obviamente. Recuerdo cuando Pedro estaba con que los gentiles y que entonces le dice que hay animales y dice mata y come. Y le dice que no, que nada inmundo entrará en su boca. Y bueno, usted sabe la historia, ¿verdad? ¿Quién le La dijo eso mayoría. a Pedro? Marquito, para que nos ilustre. ¿Quién dijo eso, Pedro? Jesús. Pero tú te estás refiriendo a la historia de que le decían que no coma de eso, que es Sí, inmundo, que la visión y que no es, sí, y que, era, después que dijo, bajó, es que él tenía hambre y bajó del cielo como un, como un pero gran no es la manto. historia de Pedro con Cornelio, ¿no? Sí, que le dijo mata, Un mata, y lienzo. después que fuera a hablar con ellos. Bueno, entonces sigamos, dejemos a Cornelio tranquilo. Bueno, yo lo que quería, así, a grosso modo, es, digamos, yo entiendo a Pablo, a Pablito, nuestro hermano, que él tiene su manera de ver por lo que él ha leído, porque lo que Dios le hablaba a él a través de la palabra, por eso tenemos la palabra para que hable con cada uno de nosotros. Yo acepté al Señor Jesús en un gimnasio, no fue en ninguna iglesia, fue en un gimnasio. Y no fue una iglesia. Y digo yo, bajo, ¿cómo fui a conocer al Señor en un gimnasio? Cuando lo usaba para jugar bola y otras cosas. Y entonces, a Dios es tan grande, ¿verdad? Que para unos es una cosa y para otros es otra. Antes tal vez yo no iba a ningún lado a celebrar a los chiquitos, porque andaba en mis fiestas, ¿verdad? El año pasado sí, este año no pude ir, pastor, pero bueno, el año pasado sí fuimos a los diques y ver la alegría de los niños de poner ese granito de arena. A veces somos indolentes cuando pasamos y alguien nos pide plata y no somos capaces de dar unas monedas. Entonces, pero sí pegamos unos regalotes a los que amamos. No sé, son un montón de cosas que yo veo, pastor. Como lo ve la gente también que le falta como amar y que le faltan las personas, a mí, por lo menos a mí todavía no me han faltado. Y yo siento eso. Ahora estaba leyendo Romanos 14 mientras estábamos hablando ahí. Es tan claro y es muy bueno, no sé, ahora me estuvo hablando a mí en directo en eso, ¿verdad? Que cada quien es
con respecto a lo que usted estudia con la palabra y con su relación con Dios. Es que yo lo veo así, pastor. Sí, sí, es correcto. O sea, te digo, aquí no hay, y sí, es tan claro eso que leímos que yo lo vi que lo mencionan siempre y me pareció que es tan decir, y dejando Pablo claramente decir, bueno, cada uno ve los días de una forma, cada uno ve los días de otra forma. Hay gente que dice el 25 no es el día de honrar al Señor, está bien, no lo honre el 25, honrelo el 30, el 1 de enero, el 10 de febrero, el 14, lo que sea. Otros querrán hacerlo así. Lo que es indiscutible aquí es que el Señor nació en septiembre, octubre, no sé cuándo, pero lo que sí no es bíblico es que se diga que el 25 de diciembre se celebra el cumpleaños de Jesús, porque eso ya todos sabemos que no nació ahí, ¿no? O sea, no se celebra el cumpleaños del Señor, ni mucho menos, ni el Señor tampoco dejó escrito que le celebraran su cumpleaños, ni nada de eso. Pero bueno, es un evento tan importante que amerita obviamente recordarlo, remembrarlo, ¿no? Y anunciarlo, ¿por qué no? Imaginen ustedes que hay gente que nunca habla cosas de Dios para nada, pero ahora eso no los hace cristianos ni los va a salvar, pero por lo menos en diciembre regalan tarjetas donde diga, porque el Salvador ha venido al mundo, bueno, y dice, bueno, gente que uno ni se imaginará de pronto algún día dando un mensaje, aunque sea por medio de una tarjeta, ¿me entienden? De esas cosas. Entonces, se presta lo que hemos estado hablando en todo ese tiempo, se presta la época y está bien, cada uno a su manera. Lo importante, repetimos, es la intención con la que uno lo haga, sin caer en extremismos, sin caer en idolatría, sin irse obviamente a engañar a nadie, como decía Randall ahora. Y entonces, lo importante es aprovechar los tiempos, o sea, hay que aprovechar los tiempos, los días cada vez son más complicados, y por qué no aprovechar que la época se presta para que hagamos un buen uso de los días y del tiempo, ¿no? Creo que por ahí anda más que todo el tema de la Navidad. Es respetable, como decía mismo Pablo ahí en Romanos 14, respetable lo que cada uno piense de celebrar. Nadie es más cristiano porque la celebra, pero tampoco nadie es menos cristiano si la celebra o si no la celebra. Bueno, ahí me hice bolas ya. Cada uno que lo haga conforme a lo que hay en su corazón, sin caer en extremismo, ¿no? Pero, por ejemplo, los que están recién llegados, digámoslo, a las toldas cristianas, ¿cómo les ha ido con eso? Por ejemplo, Shirley, ¿tú estás por ahí, Shirley? Sí, aquí estoy, pastor. ¿Cómo te ha ido a ti con eso? ¿Qué piensas tú de eso? Tú que estás como recién empezando, digámoslo, en el cristianismo. ¿Cómo ves Bueno, el al tema? principio yo dije, no, ¿cómo voy a quitar la Navidad? Porque la Navidad, digamos, en nuestra familia ha sido algo muy bonito porque siempre ha sido de compartir. Mi familia de mi familia materna de nacimiento, la Navidad era ir a la montaña, traer el arbolito de ciprés, recoger piñas, lana y venir a hacer el portal. Bueno, y en aquel momento se hacía el rezo, todavía mi mamá lo sigue haciendo. El pesebre, sí, yo, digamos, el año pasado que yo estaba como en el proceso de cambiar, bueno, de pasar de la católica a la cristiana, yo hice el portal y eso sí, creo, yo tengo 7 años de casada y en los 7 años yo nunca solo una vez he rezado en la casa. Entonces yo desde hace mucho tiempo yo no rezo. Y digamos, la parte de rezar, yo nunca he creído en los rezos, bueno, en los rezos normales que todos conocemos. Yo aproveché en aquel momento el pasito para explicarle a Matías, porque estaba muy pequeñito, y yo le explicaba a Matías cómo fue que nació Jesús, bueno, toda esa parte de la historia de la representación del pasito. Y lo veo como dice de usted, pastor, que en la parte creativa, yo no rezo ni nada, mi mamá sí, pero no, este año lo que hicimos fue, bueno, el portal no les ayudé, pero sí les ayudé a poner el arbolito. Me encantan las luces de Navidad, entonces
en mi casa, pues puse las lucecitas, el arbolito, y sí me gusta eso, la Navidad. Lo veo más con el compartir, recordar el nacimiento de Jesús, de lo que vino a hacer él acá al mundo por nosotros. Entonces eso siempre hemos visto eso. Y digamos, la tradición es orar en familia. No, nosotros venimos a donde mi mamá, compartimos un ratito y ya luego nos vamos. No nos quedamos hasta la medianoche a esperar como siempre. No me gustan las bombetas, entonces nos acostamos tempranito, pero sí hacemos una oración dando gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado en el año. Y sí lo veo más en el compartir en familia, en compartir con la familia. Y sí, este año ha sido así, más por decorar, porque se vea la casa bonita, pero siempre enfocándonos igual. Yo le explico a Matías que el verdadero sentido de la Navidad no es los regalos, no son toda la parte comercial y de mercadotecnia del mundo, porque en esta época está basada en eso, en toda la parte de mercadeo, que el Santa Claus, que ir a comprar, que ir a gastar y gastar y gastar. Entonces yo le explico a él ok, aquí está el regalito, ya fuimos a comprarle un regalito, pero que lo importante es el nacimiento de Jesús, que el centro es eso. También otra tradición que nosotros tenemos es ayudar a familias de escasos recursos que nosotros conocemos. Entonces llevamos un comestible o algo poquitito, lo que podamos, y si hay chiquitos, algún regalito. Y es muy bonito ese compartir, ver esas caritas de ilusión de los chiquitos, de las familias que quizás tal vez no tienen nada que comer en esta época. Y es reconfortante esta parte de saber de que uno por lo menos les está ayudando un poquito en aliviar el sufrimiento de no tener que comer o de no tener algo bonito que compartir en Navidad. Y más que todos enfocamos así en familia, la Navidad como compartir el nacimiento de Jesús, que es la verdadera base de lo que debería ser la Navidad. Bueno, sí, sí, por ahí anda el asunto, Shirley. O sea, sí, te preguntaba a ti porque, bueno, tú prácticamente es como el año pasado apenas estabas como despegando, digámoslo así, y ahorita ya está un poco más. Alguien me preguntaba también lo mismo que les dije ahora, ¿no? Cuando uno está empezando en el cristianismo, ¿existe eso? O tal vez pasa lo mismo que le pasó a Emma, ¿no? De botar todo y después decir, bueno, ¿dónde fue que lo boté? Para ir a recogerlo. Pero bueno, por ahí anda, ¿no? O sea, nadie mencionó los tamales, pero bueno, está bien. Eso lo dejamos para después. Pero básicamente es eso. O sea, antes aquí creo que no han mencionado muchas tradiciones de esas. En Colombia sí uno, fin de año, lo que son estas épocas, son épocas de lavar la casa con aguas medicinales, bañarse uno mismo con las 7 aguas, para quitarse de encima tanta cosa. Pero bueno, eso es parte de ya, y después que uno se da cuenta de que eso ya tiene más ocultismo que nada, pero uy, bueno, ya nos arrepentimos, ¿no? Ya nos arrepentimos de todo eso. Pero sí, cada uno lo vive a su forma. Lo importante es que cada uno aproveche. Son épocas de descanso, es la época más larga del año en la que hay posibilidad de descansar y que recargar baterías. No quiere decir pues que arranca uno el año y que hay que recargar ahora en diciembre porque enero viene, no, enero es otro mes común y silvestre. Pero, digamos, como les he dicho varias veces, uno aprovecha estas épocas para hacer balances de qué fue lo que hice, qué no hice, cómo arranqué el año, porque se presta, ¿no?
Mes 1, mes 12, estamos finalizando un año, vamos a arrancar una hoja del almanaque, vamos a cambiar al 2023, entonces aprovecha uno como para hacer un inventario de lo que ha vivido y qué es lo que ha hecho, ¿no? Y es una oportunidad, así como es una oportunidad de compartir, que ustedes han mencionado, también es una oportunidad de que nosotros miremos un poquito hacia atrás y miremos qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos dejado de hacer o qué es lo que nos falta, ¿no? 2023 se nos viene, hay muchos planes, o sea, siempre es lo mismo, ¿no? Hay planes a lo personal. Bueno, estoy yo casi, por ejemplo, les comparto algo personal, estoy como a la espera de una llamada a ver si cambio de trabajo o no. Pero así como que puede ser, listo, pase su carta de renuncia. Entonces, posiblemente me reciba el año con un nuevo trabajo, una nueva empresa, nuevas cosas, ¿no? O sea, son cambios que se dan. También quiero reactivar cosas en la iglesia, o sea, poner grupos de trabajo, o sea, el evangelismo definitivamente es algo que hay que volverlo a levantar y hay que comenzar a hacer cositas, ¿no? Cositas diferentes. Tenemos que hacer seminarios, hay que armar grupos para que aprovechemos. Antes hacíamos seminarios los sábados ahí en Cartago, alquilábamos el salón y hacíamos, pues ahorita hay suficientes parejas como para hacer algún seminario de parejas o cosas de esas. Entonces hay muchas cosas por hacer que creo que las podemos hacer. Ya la pandemia pareciera ser que ya eso quedó atrás, entonces creo que ya podemos empezar a reactivar ciertas cosas. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con la Navidad. Pero como estamos hablando de balances, pues quería aprovechar esa parte, ¿no? Bueno, si nadie más, ¿alguien tiene algún comentario adicional? Creo que hemos hablado lo suficiente, nos queda claro, hay posiciones no contrarias. Yo creo que todos a la larga, la intención que tenemos es siempre agradar al Señor con lo que hagamos, siempre pesemos las cosas que hagamos, la intención con la que los hagamos. Recordemos que el Señor conoce nuestras obras, sabe por qué hacemos lo que hacemos y sabe por qué no hacemos lo que no hacemos, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para, después de la oración, quedarnos un minutito nada más para que nos despidamos. Hoy es el último discipulado ya de este año, entonces para que recordemos algunas fechas que tenemos, ¿no? Regálanos, Karen, una oración para irnos, ¿no? Claro, sí, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ponernos a meditar de tu palabra, saber lo que te agrada, lo que definitivamente no te agrada, para más que en esas fechas, como acabamos de hablar, toda esta flor de piel a piel y, y poder meditar más en tu palabra, que sea un momento igual de unión familiar, como siempre, no solamente en estas fechas, sino siempre, unión familiar, que tu presencia no se vaya de los hogares, que esté totalmente firme, Señor. Y gracias por todos estos martes que nos has permitido estar acá, meditar de tu palabra, tener más conocimiento, compartir, debatir y poder aclararnos muchas dudas y conocer más de ti, saber que a la hora que conocemos más de ti, te amamos más, estamos más cerca de ti y, y seguir acá adelante. Bendice a cada uno de los que se encuentran acá presentes y te agradecemos mucho por el tiempo que el pastor, la pastora, inclusive Paola han sacado para hacer diferentes estudios y poder darnos todo ese conocimiento. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.